¿Llegará un día en que el mejor ajedrecista del mundo sea, con claridad absoluta, uno de estos objetos de silicio? Mientras se termina de aclarar la respuesta a esa pregunta, las computadoras prestan un gran servicio al ajedrez, porque han revolucionado el entrenamiento de los jugadores, permiten que un aficionado tenga un rival disponible en su casa las 24 horas del día, e incluso se puede jugar una partida por internet y de paso hacer amigos con gente que esté en las antípodas. Pero también hay alguno que no quiere ver un jugador de silicio ni en pintura. La máquina no va a ser inteligente, no es inteligente en el sentido puro de decir, toma una decisión por su cuenta y a partir de ahí pues razona y busca soluciones, todavía, de momento, ¿no? Pero lo que sí hace es coge unas reglas que tiene programadas y entonces a partir de ahí pues saca unas conclusiones. En ese sentido sí se puede programar la intuición humana, como siempre con las limitaciones de la herramienta que se use para programar y con las limitaciones de los razonamientos que se puedan programar, ¿no? Podría ser peligroso para el ajedrez, en el sentido de que la gente perdiera el interés. Pero no creo que sea así. La gente está empezando a aprender a vivir con los ordenadores y a utilizarlos en su propio beneficio, en lugar de tenerles miedo. Eso es lo que está ocurriendo. No creo que existan estadísticas, pero el ajedrez está empezando a ser más popular ahora que en cualquier otro momento. Creo que hay un aumento continuado de la popularidad del ajedrez en todo el mundo. Todavía hay futuro para este juego. Hasta peligroso no, hasta un cierto punto sí, pero yo creo que no, el ajedrez va a seguir existiendo, claro, pero se va a jugar de una forma diferente, va a ser más perfecto, me imagino, porque claro, ahora los seres humanos hacemos muchos errores y con la ayuda de los ordenadores nosotros también vamos a entrenar con ellos y vamos a perfeccionar nuestro juego también. First of all, I already said it in many interviews also in Hungary that I cannot handle a computer, but if I could understand the language of the computer. Primero le diré que no sé manejar un ordenador, pero si supiera, inventaría un mecanismo para destruir todos los ordenadores. No solo por el ajedrez. Creo que son un peligro para la humanidad. Estoy levantando la voz porque me enfada mucho cuando alguien alaba a los ordenadores. Ya sé que usted no. Creo que los ordenadores son negativos para el ajedrez. Y también para los niños, porque saben manejar un ordenador cuando no saben quién era Shakespeare, o lo olvidan, solo saben apretar botones. ¿Quién necesita un ordenador? Yo no lo veo así, porque yo pienso que lo interesante para los jugadores es jugar contra otros jugadores. Entonces yo veo más la máquina, la computadora, como una ayuda. Y si la máquina un día es mejor que el hombre, que yo pienso que es muy normal, porque tiene todas las ventajas, yo creo que no pasa nada. La clavada es uno de los temas tácticos más importantes, más frecuentes y más estimulantes. Hay cantidad de partidas en la historia del ajedrez bellísimas que se han decidido por el aprovechamiento magistral de una clavada, de ese tema táctico. Claro que no todas las clavadas son mortales de necesidad, algunas tienen solución. Imagínense, por ejemplo, que alguno de ustedes le atan en la orilla del mar, en una playa, cuando la marea está baja, justo al lado de la orilla, le atan a una estaca clavada en la arena. Entonces, si usted es capaz de desatarse antes de que suba la marea,
no habrá pasado de un susto, de lo contrario tiene un problema bastante serio. En esta posición, las blancas están amenazando algo muy concreto, aprovechando precisamente que este caballo está clavado por el alfil de B4. Como está el rey detrás, el caballo no se puede mover, sería ilegal. Y lo que amenazan las blancas es, aprovechando que ese caballo estaba defendiendo el alfil, pero está clavado al mismo tiempo, se amenaza sencillamente torre por alfil. Por lo tanto, en esta partida, las negras retiraron su alfil a C6. ¿Qué se puede hacer ahora con las blancas? Al analizar, lo que vemos es que esta dama está sobrecargada. Por una parte está defendiendo al caballo y por otra también está defendiendo el jaque de la torre en D8, que sería francamente molesto. Y al mismo tiempo vemos que si atrajésemos a la dama a esta casilla, por ejemplo, cambiándola por la nuestra, entonces, como el alfil seguiría manteniendo la acción de clavada en esa diagonal, la dama quedaría inutilizada para proteger ese jaque. Y en realidad ya hemos encontrado la solución. Dama por E7, se sacrifica la dama sin miedo porque lo que vamos a obtener vale más que la dama sacrificada. Dama por E7, evidentemente, torre D8 jaque, como la dama está clavada no puede capturar la torre, única defensa legal alfil E8 y como la dama sigue estando clavada, torre por E8 jaque mate. En este caso la marea fue rapidísima. El orden de los factores no altera el producto. Muchos de ustedes acordarán de esa norma que estudiaron en matemáticas, pero en ajedrez eso casi nunca vale. De hecho, el orden de las jugadas es muy importante y suele cambiar decisivamente el resultado con frecuencia. Por ejemplo, en este caso, cabe la posibilidad de que este caballo salte a G6, dando un jaque doble a la dama y al rey, con la idea de abrir las columnas H y también el punto G8 con la diagonal correspondiente apoyada por el alfil para atacar al rey con las piezas blancas. Sin embargo, eso no funciona. Ustedes, si quieren, pueden congelar ahora mismo la imagen, parar el vídeo y comprobar en sus casas que después de caballo G6 jaque, F por G6, dama G8 jaque, rey E7, dama F7 jaque, rey D8, el ataque blanco no funciona. Así que hay que ver si cambiando el orden de los factores conseguimos alterar el producto. De hecho, también sabemos que en este tipo de posiciones una torre en la octava fila apoyada por una pieza suele dar mate. Y nosotros podemos atraer al rey a esta casilla sacrificando la dama, porque en ese caso este peón quedaría clavado por el alfil. Y ahí está la solución. Hay que sacrificar la dama porque si rey por G8, la elegantísima jugada caballo G6, que no es jaque, pero sí ataca a la dama y además apoya el mate en H8, es absolutamente decisiva. Ahora bien, volvamos un poco atrás. Después de dama G8 jaque, las negras no están obligadas a tomar la dama, pueden jugar rey E7. Pero entonces la solución viene por sí sola y verán ustedes que es muy distinta a la variante que habíamos visto al principio, que no funcionaba. Porque después de dama por F7 jaque, rey D8, ahora el caballo, que antes ya había dejado de existir, salta a G6 con una fuerza enorme. Entre otras cosas, ataca a la dama y además abre la columna H para la torre. Esa dama debe moverse, supongamos, porque además creo que es la mejor jugada, que viene a B2 atacando la torre. Pero entonces vienen los fuegos artificiales que tenían preparado las blancas. Sigue torre D1 jaque, hay que taparse, supongamos alfil de 7, con caballo de 7 la solución prácticamente no varía, y ahora viene el golpe final. Dama por E8 jaque. Si rey C7, simplemente cuenten las piezas y verán que las blancas tienen una decisiva ventaja de material. Podría seguir, por ejemplo, dama E7 y el ataque continúa, las negras estarían perdidas. Y todavía peor es jugar rey por E8, porque entonces, como hemos anunciado, torre H8 es jaque mate. Una vez más, la clavada ha sido mortal de necesidad.
Si hubiera que poner un título a esta posición, yo la llamaría la recontraclavada. Ahora me explico. Las negras tienen un ataque bastante fuerte, es fácil verlo contra este rey. Tanto la torre de C7 como el alfil de A6 como la dama en A2 están coordinadas para atacar. Y de hecho hay una amenaza muy concreta. Alfil por E2, dama por E2 y torre C2, y las blancas parece que tendrían que abandonar porque ganan la dama. Mejor dicho, las blancas pierden la dama. Entonces el jugador de las blancas piensa entre rendirse o buscar alguna solución de emergencia. Y de pronto se da cuenta de que cuando esta torre llegue a C2, primero, estará en la misma horizontal que la dama negra, y segundo, estará en la misma vertical que el rey negro. Y entonces hace una jugada, torre G1, que yo calificaría de hipócrita, porque aparentemente no hace nada. ¿Dónde está el truco? Pues que el jugador de las negras va a toda velocidad, aquí lanzada su combinación, que él cree que le va a dar una gran alegría, y juega torre C2, como hemos dicho. Pero lo que obtiene es un gran disgusto, porque si ustedes han comprendido ya lo que hemos dicho antes, entonces viene este golpe tremendo. Torre C1 y el gozo de las negras está en un pozo. Ahora no pueden tomar la torre por dama y no pueden tomar la dama porque sería ilegal, porque la torre estaría clavada. Es decir, las negras se han cocido en su propia salsa. Tigran Petrosian, soviético, muchos apreciaron su gran aportación cuando ya había muerto. Campeón desde 1963 a 1969, fue un maestro de maestros en el juego posicional y demostró que esperar también puede ser una buena táctica. Después de Tal, hacía falta alguien más frío, porque el ajedrez de Tal era tan trepidante, había demasiadas expectativas, demasiadas combinaciones, y se necesitaba a Petrosian con su gran habilidad para esperar, para localizar las posiciones ventajosas. Creo que Petrosian era la continuación lógica después de Tal, como para completar así el cuadro, para preparar los cimientos para los futuros campeones que serían más universales que todos los anteriores. Petrosian tenía un alto grado de comprensión del ajedrez posicional, como pocos. Solamente Karpov puede competir con él en ese aspecto. Tal vez no fue tan popular como campeón mundial, pero realmente destaca en cuanto a su comprensión del ajedrez. Petrosian tenía un estilo muy extraño, muy parecido a Smyslov, pero concentraba en juego profiláctico, es decir, quitar los planes o parar los planes del oponente antes de que él da cuenta que tiene esta idea. Entonces, pero el problema con su juego es que resultaba en muchas tablas y para él cada derrota le quitó la posibilidad de ganar un torneo, por ejemplo, porque ganó muy pocas partidas. Entonces el problema es que no podía perder. Pero sin embargo guardó su título por 6 años y ganó a Spassky en 76, lo que realmente era un éxito tremendo, porque en este momento Spassky era muy fuerte. Pero ganó este encuentro y jugó unas partidas preciosas. Pero para mí es muy difícil entender el juego de Petrosian. Puedo comprender los demás, pero Petrosian es muy difícil entender lo que hizo. Ya hemos hablado varias veces de la enorme fuerza que adquiere un rey cuando se cambian las piezas y se llega a un final de partida. Explicar todos los detalles de esa idea estratégica en solo unos minutos es absolutamente imposible, pero he elegido un ejemplo que me parece tremendamente instructivo para ilustrar la idea de el rey como pieza de combate.
La partida que vamos a ver, o el trozo de la misma, corresponde al famoso torneo de Nueva York de 1927, con las piezas blancas, el gran Aliógin o Alekhine, contra Spielmann, un rival que precisamente se distinguía por su gran pericia en los finales de torre, como este que tenemos en el tablero. Las buenas noticias para las blancas son que su peón en A7 es realmente muy potente. Las malas son que la torre en A8 está totalmente limitada en sus movimientos a defender ese peón. Ahora bien, ese maldito peón, entre comillas, está restringiendo a su vez muchísimo los movimientos de las dos piezas negras. La torre no puede moverse de esta casilla en la octava fila, salvo que dé jaque, por supuesto, porque entonces la torre blanca se mueve a cualquier casilla de su octava fila y a continuación corona. El rey negro tampoco está para muchas alegrías, porque en cuanto asome hacia la tercera fila, si este se marchase de aquí, quiero decir, entonces la torre blanca de A8 se desplaza dando jaque y a continuación el peón corona y costaría esta torre. Primera deducción, la única de las cuatro piezas que realmente tiene mucha libertad es el rey blanco. Ahora bien, las negras tienen dos peones pasados en D5 y H5 con los que pueden contraatacar. Entonces, el plan de las blancas, que es tremendamente profundo, se divide en cuatro partes. Primera, controlar el avance de este peón. Segunda, especulando con el avance de este otro, que también está pasado, llegar a una posición en la cual las negras tengan que sacrificar el de H5. Tercera, volver con el rey hasta el flanco de dama para restringir al máximo los movimientos de esa torre. Y por último, cuarta, penetrar con este rey en el flanco de dama y decidir la partida. ¿Cómo hizo eso Aliógin? Vamos a verlo inmediatamente. Rey E5. La idea es avanzar F5, F6, que sería muy peligroso. Por lo tanto, las negras dan jaque. Rey D4, torre D1 jaque, rey C3, torre A1, siempre hay que controlar aquel peón para que no se escape. Y ahora F5, cuidado porque la jugada no es inofensiva, se amenaza F6 y el rey negro ya no podría parar este peón y la torre tampoco, por las razones que ya hemos expuesto. Por lo tanto, única jugada rey E7, manteniéndose en la segunda fila para no recibir jaques, pero controlando al mismo tiempo a ese peón. Y entonces el rey vuelve a la carga. Rey D4, H4, las negras potencian su peón, rey E5 y primer disgusto para las negras. Ahora no vale seguir con el avance de este peón, porque contra H3 seguiría torre H8, torre por A7, torre por H4, y aquella torre que ha quedado en A7 sería una especie de peón gordo, estaría completamente pasiva. Y entonces la acción combinada del rey, el peón y la torre blanca que quedaría en esta casilla serían totalmente decisivas contra el rey negro desamparado. O bien, aquella torre tendría que volver a las columnas abiertas, pero entonces caerían los peones de C7 y de C6 con efectos igualmente decisivos. Por lo tanto, la única defensa que queda para las negras, para evitar que este peón corone, es seguir dando jaques. Entonces, el rey blanco se acerca a esa parte del plan que consistía en comer este peón. Primera parte conseguida. Las negras siempre tienen que acabar volviendo a evitar la coronación de aquel peón de A7. Las blancas ahora pasan a la siguiente fase, siempre especulando con el avance de peón, para lo cual hay que seguir dando jaques y volver, o seguir dando jaques, que sería equivalente en este caso. Jaque, rey 4 dama, jaque, rey aquí, torre aquí, rey B2, pasando a la tercera fase del plan, restringir al máximo los movimientos de la torre y del rey negros. Torre A6, B4, rey F7, rey B3, torre A1, las negras no tienen mucho donde elegir, y ahora F6, las negras no pueden tomar el peón porque sigue torre F8 jaque seguido de la coronación. Y por lo tanto ahora el rey queda totalmente inmovilizado. Solamente queda mover la torre y ahora pasamos a la última fase del plan. B5, hay que tomar, rey B4 y la posición es completamente desesperada para las negras que pueden abandonar tranquilamente. Porque
si no defienden ese peón, continuamos con rey por b5, la torre se va, rey c6 y el rey penetra decisivamente. Y si optan por defender ese peón, entonces el famoso truco en este tipo de posiciones, cuando la séptima fila queda completamente despejada, la torre sale lo más lejos posible y no se puede o no vale tomar el peón de a7 por torre h7 jaque, ganando la torre. Espero haber demostrado, o mejor dicho, Aliógin demostró en esta partida que su rey era mucho más potente que la torre de Spielmann. A mí este rey me recuerda a un emperador chino, y la partida que vamos a ver a continuación fue disputada en Tilburg, Holanda, en 1991, por el británico Nigel Short y el holandés Jan Timman, dos de los jugadores occidentales más fuertes de aquel momento. Llegados a este punto, ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿y eso qué demonios tiene que ver con un emperador chino? Vamos a dejarlo en suspense, dentro de un rato lo van a comprobar ustedes. Por ahora, les adelanto que Nigel Short merece pasar a la historia, y además con letras de oro, simplemente por lo que hizo en esta partida, que es realmente impresionante. Short fue subcampeón del mundo en 1993, cuando perdió ante Garry Kasparov, pero mucho antes la prensa británica ya se ocupaba de él, cuando era todavía un niño, porque fue un genio precoz, y también fue un rockero precoz, hasta que un día decidió dejar la guitarra a un lado y centrarse en el tablero. Short tenía las piezas blancas y comenzó el juego con el peón rey. Y Timman optó por la defensa Aliógin, cuya principal filosofía es provocar el avance de los peones centrales blancos, permitir que las blancas ocupen el centro para después atacar a esos peones. De hecho, es lo que ocurrió en la partida. E5, caballo D5, D4, las blancas ocupan el centro y las negras empiezan a minarlo inmediatamente. Caballo F3, G6, todo ello con las mismas ideas. Alfil C4 atacando el caballo, caballo B6, alfil B3, alfil G7, dama E2. Todo esto se ha jugado muchas veces, no hay ninguna novedad. Caballo C6 sigue atacando el centro blanco, enroque, enroque. Como ustedes pueden ver, para poder jugar la defensa de Aliógin es indispensable no tener miedo o no sufrir claustrofobia, no tener miedo a ocupar pocos espacios, a moverse en espacios muy limitados, como les ocurre a las negras en este momento. H3, A5. Las negras intentan ganar no solo espacio en el flanco de dama, sino de hecho ganar el alfil con A4, por lo tanto hay que tomar medidas contra eso, y Short juega A4. Las negras ya deciden liquidar el centro, toman el peón de E5, las blancas juegan D por E5, y vean cómo ese peón podríamos llamarlo como de doble filo. Por una parte es una cuña avanzada, porque permite más adelante poder atacar al rey negro. Por otro lado es un peón débil que las negras pueden atacar. La partida siguió con caballo D4, caballo por y dama por D4. Se ataca el peón dos veces, por lo tanto hay que defenderlo dos veces. Torre E1. E6. Esta es una jugada discutible, pero quizás sea la mejor. En buena lógica, lo que pide el cuerpo es sacar el alfil que está en C8, pero eso tiene también su lado malo. Timman probablemente pensó que si lo sacaba a F5, que sería su casilla natural, las blancas, no sé si ahora mismo o quizá en la siguiente jugada, podrían responder E6 y romper ya directamente esa brecha en el centro de las negras. La alternativa, que es jugar alfil E6, evita eso, pero no es muy bonita, al menos a simple vista, porque seguiría alfil por F6, perdón, alfil por E6, y los peones negros quedan bloqueados ahí y doblados en las casillas E7 y E6. Bastante fea la estructura. Por lo tanto, Timman opta por bloquear a ese peón de E5, fijarlo en la casilla que está ocupando ahora mismo con la jugada E6. Caballo de 2, prosigue el desarrollo. Caballo de 5, ocupando ese puesto fuerte en la casilla central de 5. Caballo F3 ataca a la dama. Dama C5 y dama E4.
El plan de Short está ya muy claro. Quiere trasladar la dama al flanco de rey para empezar inmediatamente el ataque sobre el enroque. Y por lo tanto, Tiemann se da cuenta de ello e intenta evitarlo con dama b4 proponiendo el cambio de damas. Pero aquí Short actúa con absoluto sentido común. Si lo que quiere es atacar en el flanco de rey, no puede permitir que las damas se cambien, porque la dama es la pieza más potente para el ataque. En consecuencia, juega alfil c4, obstruyendo esa acción de la dama negra sobre su colega blanca. Las negras insisten y juegan caballo b6 atacando el alfil. Y ahora, aunque sea el precio de debilitar de la estructura de peones del flanco de dama, Short juega b3 porque una vez más es consecuente. Tiene que conservar las damas a toda costa para poder atacar. Caballo por c4, b por c4. Insisto, la estructura de peones blancos no es precisamente muy recomendable, pero lo importante es atacar al rey. Ese es el factor primordial. Aquí las negras tienen que jugar antes de nada torre e8 porque se estaba amenazando alfil a3 con ataque sobre la dama y, digamos, por rayos X sobre la torre que estaba en f8. Después de torre 8 siguió torre d1, las blancas empiezan a ocupar la columna, dama c5 y Short sigue con su plan y traslada la dama a h4 para atacar. Ahora no serviría alfil por e5 simplemente porque después de alfil e3 la dama no dispone de ninguna casilla para poder defender el alfil de e5. Entonces Tiemann jugó b6. Alfil e3, terminando el desarrollo de las piezas menores, dama c6, y ahora alfil h6, porque lógicamente las blancas deben intentar cambiar el único defensor que queda de esas debilidades en las casillas negras que son f6 y h6. Sería desde luego mortal permitir que las blancas cambiasen ese alfil. Quiero decir, las negras no pueden jugar ahora alfil por h6 porque seguiría dama por h6 seguido del plan muy fácil torre d4, torre h4 y mate en h7. Por lo tanto, Tiemann juega alfil h8. Y ahora Short continúa con su plan lógico y juega torre d8, no se puede tomar porque sería mate, pero lo que en realidad quiere es conseguir un control absoluto de la columna D. Las negras jugaron alfil b7, torre a d1 y alfil g7. Triste necesidad, pero el ataque de las blancas empieza a ser realmente tremendo. Ahora ya Short no tiene prisa para cambiar esos alfiles, ahí están, y juega torre d8 a d7. Como ven, la torre primero ha entrado en la octava fila, pero su verdadero objetivo era ocupar la séptima, porque ahora ataca el punto f7, que es realmente una amenaza muy peligrosa. Tanto que las negras tienen que jugar ahora torre f8, es una triste necesidad. Aquí es muy importante recordar algo que Tiemann comentó después de esta partida. Él reconoció que su primera idea era jugar dama e4, proponiendo el cambio de damas. Y solo en el último momento, cuando tenía casi la pieza en la mano, se dio cuenta de que había una combinación oculta terrible. Si dama e4, las blancas entregan su torre con torre por f7. Contra rey por f7 seguiría torre d7 jaque. Ahora hay dos posibilidades. La primera es rey f8, pero es malísima porque dama f6 jaque, aprovechando la clavada del alfil en g7 y es mate pronto. La otra alternativa, después de torre d7 jaque, es ir a g8, entonces hay una combinación preciosa, torre por g7 jaque, rey h8, torre por h7 jaque, y la torre es incomestible por caballo g5 jaque ganando la dama. Por lo tanto, insisto, triste necesidad, Tiemann tiene que defender el punto f7 colocando su torre en f8. Siguió alfil por g7, rey por g7, y ahora hay que sumar la otra torre al ataque, jugando esa torre a d4. Como ven, la eficacia de las piezas blancas no puede ser mayor. Una torre ocupa la séptima fila, ataca sobre f7, y la otra en d4 se dispone a sumarse a la dama para atacar al rey por el flanco. Las negras traen más material para la defensa, con torre a e8, dama f6 jaque, ahora ya la casilla negra tan débil ha caído definitivamente y es ocupada por la dama,
rey G8 y H4, lógicamente para abrir una brecha más o simplemente para hacer H5, H6 y mate en G7. Hay que evitar eso, hay que bloquear ese peón con H5. Y aquí esta posición merece un detenido análisis. Aparentemente todo es muy bonito para las blancas. Tienen sus piezas colocadas de forma inmejorable. Las negras están prácticamente atadas, porque esta batería que forman el alfil de B7 y la dama en C6 es esencial que se mantenga en la gran diagonal blanca para amenazar un eventual mate en G2 si se quita el caballo, pero sobre todo, esto es quizá lo más importante, porque si esa batería no estuviera formada así, la victoria de las blancas, el plan para ganar sería muy sencillo. Bastaría jugar G4 para terminar de abrir el flanco de rey y dar mate al rey fácilmente. Pero ahora G4 es inviable por dama por F3. Es decir, la dama y el alfil están atadas ahí. Y también, además, la dama tiene que defender el punto C7, porque si no, las blancas podrían jugar torre por C7 y luego doblar las torres en la séptima fila, poner las dos torres en la séptima fila, que también originaría un ataque mortal de necesidad. ¿Qué decir de las torres negras? También están atadas a esa defensa, sobre todo del punto E7. El rey negro no puede hacer gran cosa, los peones están bloqueados. Muy bien, las negras están realmente paralizadas. Pero, ¿cómo se gana con las blancas? Porque resulta que están tan bien colocadas las piezas blancas que aparentemente es imposible mejorarlas. Aquí viene la idea genial de Nigel Short, una idea que pasa a la historia porque rompe uno de los principios más sagrados del ajedrez, que dice que el rey solo puede mostrarse activo, solo puede salir al centro del tablero en un final de partida, cuando hay pocas piezas y sobre todo cuando se han cambiado las damas. Resulta que en esta posición las damas están en el tablero, además hay dos torres por bando, una pieza y 7 peones. ¿Por qué a Short se le ocurre la genial idea de empezar una excursión con su rey que recuerda a la larga marcha de Mao Zedong en China, a lo largo del inmenso territorio chino? Es una cuestión de imaginación. Fíjense en el tablero e imaginen, den rienda suelta a su creatividad, imaginen qué pasaría si de repente el rey blanco volase por encima del tablero y se colocara en H6. El mate en G7 sería imparable, ¿no? Como las piezas blancas, como la estructura de peones y de piezas forma una muralla, la muralla china, Short se refugia en esa muralla y empieza la larga marcha del rey blanco hacia H6. Y aquí, una vez más, hay una variante crucial que conviene aclarar, porque si no ustedes se preguntarán por qué las negras no la hicieron. Tiemann jugó torre C8. La jugada que se va de las manos es alfil C8 atacando la torre. Pero, como les he dicho antes, ese alfil resulta esencial en B7 para evitar que las blancas jueguen G4 y terminen de abrir el flanco de rey. Ustedes dirán, bueno, pero es que ahora ataca la torre. No importa, esa torre vale mucho menos que dar mate al rey negro. Si alfil C8, Short hubiera jugado G4. Hay muchísimas variantes, pero ustedes pueden comprobar en su casa cómo las blancas ganan en todas. La idea básica es muy sencilla, abrir las columnas H y G para que entre la dama que está en F6 y la torre que está en D4 acaben dando mate al rey negro. Por lo tanto, Tiemann vio todo eso y aceptó la realidad a pesar de lo triste que era y jugó torre C8. Short siguió con su plan, rey G3, torre C, E8. Como ven, las negras en realidad no tienen gran cosa que hacer salvo esperar. Rey F4, ahora ante la desesperación se da cuenta de que el mate es prácticamente inevitable y recurre a alfil C8. Rey G5, Tiemann no hace ningún caso y aquí tuvo que abandonar, porque si rey H7, lógicamente seguiría torre por F7 y el rey termina entrando en H6 y es mate. Como han podido comprobar, el genial rockero Nigel Short tiene todos los méritos para entrar en la historia por esa larga marcha que recuerda a la de Mao.